Muy bien, buenos días, Iglesia. Qué alegría ver la casa del Señor tan llena, y con hambre de escuchar su voz. Su voz siempre es poderosa. Cada vez que Dios habla, crea cosas donde no lo había, trae orden donde había caos y pone luz donde había tinieblas. Eso lo hizo al principio de la creación. Y esa es la doctrina de la palabra de Dios. Dios sigue haciendo lo mismo hoy por medio de la predicación de su Evangelio. Y eso es lo que esperamos en esta mañana, en su gracia y, por supuesto, solamente por el poder de su Espíritu Santo, que entiende nuestro corazón y sabe cómo llevar las palabras de un servidor, de un torpe predicador, y aplicarlas al corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues en esta mañana también es una bendición abrir juntos de nuevo la palabra. Y vamos a continuar en esta serie que vengo haciendo a través del Evangelio de Marcos, sermones en este Evangelio. Y hoy, de manera particular, me gustaría, para sorpresa quizá de algunos que quizá pensarán, no avanzamos, llevamos aquí un año y pico y vamos por el capítulo 10 todavía. Pues no quiero decepcionaros ni frustraros más, pero hoy solamente vamos a predicar un solo versículo y de un texto que ya prediqué la semana pasada. Este es el flujo que tiene el predicador a lo largo de la semana, ¿verdad? Y queremos ser sensibles a ello, claro que sí. Me gustaría que el sermón en esta mañana estuviese centrado en Marcos capítulo 10 y verso 45. Esto es una montaña en el Evangelio de Marcos, es un texto central, casi podríamos decir que ese solo versículo es el resumen de todo este Evangelio, y queremos subir con la ayuda del Señor en esta mañana a la cima de esa montaña, si el Señor nos lo permite. Así que, si me quieres acompañar en tu Biblia, Marcos capítulo 10, verso 45, el título del mensaje en esta mañana es El sacrificio del siervo. Y dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esta es la palabra de Dios. En unos días donde la tragedia ha golpeado duramente una región de nuestro país, hemos podido todos, pienso que, ver a diferentes autoridades, a diferentes mandatarios visitando zonas afectadas, escuchando la reclamación, las quejas de las víctimas, planificando con mayor o menor acierto, ¿verdad?, diferentes auditorías para analizar qué se podría haber hecho mejor. De alguna manera, todos estamos acostumbrados a verles en ese papel, ¿no? De lo que no estamos tan acostumbrados sería de verles, a lo mejor, pues poniéndose un mono de trabajo, yendo a los lugares afectados, cogiendo un rastrillo y sacando barro de las calles, ¿no? No digo que eso tenga que ser así, pero sin duda esa imagen daría la vuelta al país, ¿verdad? Sería noticia en todos los informativos, estaríamos todos hablando de ellas. Sin embargo, es interesante que esto que parece tan inusual entre los mandatarios de este mundo debe ser la norma entre aquellos que son grandes en el reino de Dios, ya que el mismísimo rey de ese reino, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, se ha vestido de siervo, se ha puesto su mono de trabajo y ha dado su vida en sacrificio por nosotros, para sacar el barro de este mundo. Así yo quisiera ver a partir de este solo versículo, en esta mañana, 7 aspectos del sacrificio de Jesús. Y ello bajo la siguiente premisa, y es que estoy convencido de que una mirada continua al sacrificio de Jesús por nosotros fortalece nuestra fe y va a estimular nuestro compromiso para vivir vidas de servicio y de sacrificio por los demás también. Entonces vamos a ver estos 7 aspectos y comenzamos por el primero. Lo primero que encontramos cuando miramos este texto es que Jesús ofrece un sacrificio digno. Lo primero que notamos en el texto es el hecho de que el sacrificio es llevado a cabo por el Hijo del Hombre. Esta figura del Antiguo Testamento se refiere a Jesús y está sacada del profeta Daniel en el capítulo 7. Allí el profeta dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, este es Dios, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Cuando nos acercamos a esta imagen, a esta figura, nos preguntamos de qué nos habla este título dado a Jesús, de Hijo del Hombre, ¿no? Por lo menos nos da 2 aspectos. En primer lugar, nos quiere hablar de su humanidad. Eso es evidente, está implícito en el propio nombre. El hijo de un ser humano
Pues es un humano, ¿verdad? Él es hijo de hombre, Jesús es hijo de Adán, es hijo de María, y eso nos quiere hablar de su humanidad completa. Él tiene cuerpo y alma humano, y tenía que ser así, porque el sacrificio debía ser ofrecido por un representante humano. Pero no solo nos habla de su humanidad, nos quiere hablar también de su divinidad, y eso lo vemos por las atribuciones que tiene en ese texto de Daniel. Nota, viene con las nubes del cielo ante la presencia de Dios, tiene dominio, gloria y reino universal, como solo Dios puede tener, y además su reino será eterno, no va a tener competencia. Todas esas atribuciones solamente pueden corresponderse con el ser divino, con Dios. Así que este Hijo del Hombre es Dios mismo hecho carne, la segunda persona de la Santa Trinidad, Dios el Hijo. Y también tenía que ser así, para darle a ese sacrificio un valor perfecto, sin mancha, y además un valor eterno, para poder salvarnos eternamente a nosotros, ¿no? ¿A qué nos lleva ver todo esto? Bueno, en primer lugar, si un médico te dice que lo único que se puede hacer por ti es meterte en un programa de tratamiento experimental, tú sabes que la situación realmente es grave, ¿verdad? Algo muy grave debe haber en mí, cuando mi situación solamente podía arreglarse con la muerte de Dios mismo hecho carne. Y esto nos debe llevar en esta mañana a una posición muy adecuada y muy necesaria para nosotros, y es ver lo indigno que somos, lo perdido que estamos, y de esa manera también humillarnos. Y como digo, esa es la posición correcta, pero además es una buena posición para empezar a ser restaurados. Además, en segundo lugar, todo esto nos ha de llevar, cómo no, a asombrarnos ante la maravillosa persona, ante la persona única de nuestro Señor Jesucristo. Él es digno, como hemos cantado mucho en esta mañana, y Él ofrece un sacrificio digno. Su valor es mayor que nuestra deuda. Él puede dar su vida por nosotros y aún le sobra para continuar adelante. Y así Él dignifica a todos los que se refugian en Él, a todos los que confiamos en Él. Como apunta, creo que fue el reformador Juan Calvino, el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres llegasen a ser hijos de Dios. Qué impresionante. Un segundo aspecto del sacrificio de Jesús es que se trata de un sacrificio voluntario. Lo segundo que resaltamos en el texto es que Jesús dice que vino voluntariamente para ofrecer ese sacrificio. ¿Y de qué nos quiere hablar esto? Bueno, por lo menos de dos cosas. Nos habla de propósito. Hasta en 3 ocasiones tú te das cuenta en los evangelios, lo hemos visto en este evangelio de Marcos, que Jesús anuncia previamente su muerte a los discípulos. Claro, muchos han pensado en la historia que Jesús fue un mártir, ¿no? Alguien con buenas ideas a quien la última semana de su vida se le complicaron las cosas y acabó ejecutado en una cruz. Sin embargo, una y otra vez él dijo que la cruz era el propósito principal de su vida. En el evangelio de Juan, capítulo 10, él dijo a los discípulos: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y esto creo que queda muy bien ilustrado cuando aquellos guardias vinieron a arrestarle en aquella noche, ¿no? Si tú recuerdas esa escena, está en Juan capítulo 19, ellos dijeron: ¿dónde está Jesús? Y él dijo: yo soy. Y cuando él pronunció ese nombre, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, dice que inmediatamente toda aquella guardia cayó al suelo. ¿Tú te imaginas lo que hubiese pasado con 2 o 3 yo sois? Podría haber destruido el mundo entero. En un sentido, a Jesús no le mataron. Jesús se entregó voluntariamente a la muerte. Pero no solo nos habla de un propósito, ese sacrificio voluntario te habla también de un corazón. Pablo escribe esto en su carta a los romanos: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Esto ha ocurrido, ¿no? Mas Dios muestra su amor para nosotros en que, siendo aún pecadores, estando en nuestro estado de rebeldía, cuando no vamos a apreciar lo que Él hace, Cristo murió por nosotros. Jesús no murió por nosotros cuando le estábamos esperando, ni siquiera cuando le deseábamos, sino cuando éramos indiferentes a Él, e incluso hostiles si se pone en nuestro camino. Él no vino a por rebeldes arrepentidos, Él vino a por rebeldes orgullosos,
pero su corazón se adelantó al nuestro y nos amó. Y ese amor es transformador. ¿A dónde nos lleva esto? Pues yo pienso que a la seguridad más absoluta. Mira, para los que nunca os habéis acercado a Dios, si Dios envió a su Hijo, si el Hijo de Dios vino voluntariamente, ¿cómo piensas que ahora Él va a rechazarte si tú te acercas arrepentido y con fe? No pienses ni por un momento que aquello que provocó que Jesús viniera a este mundo, que es tu pecado, ahora va a ser lo que impida que tú te puedas acercar a Él, si eso fue lo que le trajo. Si tú has tenido en tu vida mucha voluntad para pecar, te aseguro que Él tiene mucha más voluntad para rescatar. Así que ven a Él, te digo en esta mañana. No te digo ven a Él sin tus pecados, no, ven a Él con tus pecados, para que seas limpiado y para que seas cambiado. Pero para los que somos cristianos también, esto nos está diciendo, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Si no lo consiguió mi pecado cuando era su enemigo, ¿cómo lo va a hacer ahora mi pecado siendo su amigo? Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 5, ¿no? El Dios que envió a su Hijo, el Hijo que se sacrificó voluntariamente por ti, te aseguro que no está pensando ahora en abandonarte. Te lo aseguro. Y eso, por supuesto, también nos debe llevar a nosotros, a los verdaderos creyentes, ¿no?, a darle voluntariamente también nuestra vida a Él, en obediencia, en fidelidad, cada día. Un tercer aspecto que encontramos sobre el sacrificio de Jesús es que fue un sacrificio humilde. Es lo tercero que destacamos aquí. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, como un sacrificio humilde para otros. Nos podemos preguntar, ¿a quién sirvió Jesús con su sacrificio? Bueno, en primer lugar, a su propio Padre, a su Padre Celestial. Aludiendo al Salmo 40 y aplicándolo a Jesús, el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, dice: por lo cual, entrando en el mundo, esto nos habla de la encarnación, ¿verdad?, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La vida entera de Jesús, en cuerpo y alma, su vida humana, fue un servicio al Padre, como dice Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia activa a la ley de Dios durante toda su vida y su obediencia pasiva como un sacrificio bajo la ley de Dios fueron, como escribe también el apóstol, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero eso es lo que le permite también que ese sacrificio sea un servicio para nosotros también. Una de las maneras más hermosas que encuentro en la Biblia es como lo describe Pablo en 2 Corintios capítulo 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La vida entera de Jesús también fue una de servicio a los demás. Hay muchísimos ejemplos en los evangelios, pero creo que tenemos una ilustración muy gráfica en el aposento alto, donde vemos que aquella noche Jesús se quita su manto, toma una toalla y se agacha para limpiar los pies sucios de sus orgullosos discípulos para que comiesen dignamente en la mesa. Esa era la tarea del esclavo más bajo, más humilde de una casa, la que nadie quería hacer. Es interesante que más adelante Pedro, en su primera carta, él escribirá: revestíos de humildad. Qué concepto tan interesante, ¿no? La idea de que detrás de esa expresión es ponerse un delantal de sirviente ante los demás, de manera que te pueden distinguir todos. ¿De dónde habría sacado Pedro esa imagen? ¿Cómo se habría grabado en su corazón aquella escena de Jesús? Y aún cuánto más después de aquella noche, al verle en aquella montaña, sacrificándose humildemente en la cruz, para limpiar no nuestros pies, sino para limpiar la suciedad de nuestra alma y sentarnos dignamente a la mesa de su Padre. Jesús se vistió como un siervo humilde por nosotros. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, estarás de acuerdo conmigo, en primer lugar, a la humildad más absoluta delante de Jesús, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado, quizás sí, pero estás delante de alguien que te está escuchando y te dice: oye, que yo te he cambiado los pañales.
Claro, tú no puedes mantener mucho tiempo tu orgullo ante una persona que te ha cambiado los pañales, ¿no? Alguien que conoce todas tus vergüenzas. Es difícil mostrarte orgulloso ante quien conoce toda tu debilidad, todas tus flaquezas, todas tus caídas, todas tus vergüenzas. Bueno, Jesús conoce hasta tal punto tus vergüenzas que las ha visto todas. Pero no solo eso, las ha cargado todas como si fueran suyas, las ha experimentado todas y las ha sufrido todas sobre el Calvario. Si tú y yo vivimos conscientes de eso, solo podemos vivir humildemente delante de Él, ¿no? Pero además te lleva a la confianza en medio de todas esas vergüenzas, en medio de todas las debilidades. El que nos sirvió humildemente en esta tierra sigue sirviéndonos de la misma manera ahora, desde el cielo, y no se le caen los anillos por eso. No es ninguna vergüenza para Él. Fíjate con qué imagen quería dejar Él a sus discípulos antes de marcharse. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice en esa misma noche que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, esto tenía que darle una gran autoestima, ¿verdad? Él, entonces, sabiendo todo eso, se puso a lavar los pies de los discípulos. Es como si Él quisiera asegurarnos y asegurar a aquellos discípulos por adelantado que la nueva posición que Él va a ocupar no va a cambiar nunca su disposición a seguir sirviéndonos en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras tentaciones, de nuestras enfermedades, de nuestros miedos. Él no se avergüenza de seguir sirviendo a sus hermanos más pequeños. Él sigue haciendo eso como un siervo humilde. Un cuarto aspecto de su sacrificio es que fue un sacrificio costoso. Este cuarto aspecto que resaltamos en el texto es que el sacrificio de Jesús consistió en dar su vida. Solamente eso podría servirnos, ¿no? Porque, y como Dios ya avisó también en el huerto del Edén a Adán, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aquellos sacrificios de animales, ¿no?, que encontramos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Israel, nos ofrecen una ilustración bastante gráfica de lo que merece el pecado. Fíjate, sobre el altar el animal era degollado, desangrado, troceado, vaciado, quemado y derramado. Quedaba totalmente desfigurado. Y el pecador que ofrecía a ese animal podía ver en esa carnicería, no solo ver todos sus sentidos, él podía oler la sangre por todas partes, él tenía que comer incluso un trozo de ello, él tenía que gustar todo ese escenario y ahí podía ver una imagen viva de lo que él merece ante los ojos de un Dios bueno, un Dios perfecto, un Dios santo y el coste que tiene el perdón. Y de esa misma manera, cada uno de nosotros en esta mañana, cuando miramos al Calvario, podemos ver el sacrificio costoso de Jesús, dando toda su vida ahí. ¿En qué sentido su vida toda? Él dio su vida física, maltratado, clavado, asfixiado en una cruz y luego atravesado por una lanza. Él dio su vida psíquica, humillado, burlado, insultado por todos. Él dio su vida social, traicionado, abandonado, completamente solo por fuera y por dentro, y repudiado por todos. Y lo peor, Él dio toda su vida espiritual, sin Dios, sin ser oído en sus oraciones. El cielo era de bronce para Él, sin ningún consuelo en su alma, sin más esperanza que esa muerte. Y ese sacrificio costoso nos muestra lo que requiere la ira de Dios sobre nosotros. En estos días, tras la tragedia de la Dana en Valencia, y digo esto con toda la empatía y con mucho temor y temblor, de verdad, pero muchos seguro que pueden preguntarse si hay un Dios bueno, ¿por qué permite esto? Bueno, esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, si hay un Dios bueno, ¿por qué esto no ocurre cada día a la luz de nuestra maldad? Esa es la pregunta. Y la única respuesta es el sacrificio costoso, violento, de Jesús dando su vida por este mundo. Eso libra del juicio definitivo a todos los que creen y está ahora frenando por un tiempo los muchos juicios de Dios sobre esta tierra, que aún podrían ser más, para continuar llevando a cabo esa obra de rescate y de salvación.
¿A qué nos lleva pensar en todo esto? Mira, si alguien te salva de un accidente mortal poniéndose delante, imagínate, entre tú y el coche, y acaba, no muriendo, pero rompiéndose una cadera, ¿tú cómo vas a reaccionar ante esa persona? Tú vas a estar eternamente agradecida, ¿no? Tú te vas a sentir en deuda con esa persona siempre. ¿Cuánto más agradecido a Cristo? Y dispuestos a seguirle y a servirle. ¿Cuánto más no deberíamos estar cada día de nuestra vida si Él ha dado su vida por salvarnos de una muerte eterna bajo un juicio tan horrible? Muchísimo más. Pero en segundo lugar, esto nos debe llevar a odiar con todas nuestras fuerzas aquello que le hizo todo eso a Jesús. Es decir, el pecado que habita en ti. Podemos hablar de diferentes formas de mortificar, como le gustaba decir a los antiguos, ¿no? Nuestro pecado, por medio de la oración, por medio de la meditación de la Biblia, el congregarnos, el animarnos unos a otros, todo eso es necesario, pero ninguna debe ser tan eficaz como aplicar la cruz a tu pecado, con los ojos de la fe, mirar continuamente con fe al Calvario. Eso va a ser el mayor mortificador de tu pecado, de todo tu mal que hay en ti. Hagámoslo. Un quinto aspecto del sacrificio de Jesús es que fue suficiente. Aquí resaltamos de este sacrificio, como nos dice el texto, que fue en pago de un rescate. Y la palabra griega que hay detrás nos hace referencia al pago que se da para liberar a un esclavo, el pago de un precio completo, para sacar a un esclavo de su condición, ¿no? Ahora, tú quizá puedes preguntarte en esta mañana, como aquellos judíos le preguntaron a Jesús, ¿y de qué somos esclavos nosotros? Bueno, Pablo identifica esto en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, los primeros 3 versos, y él nos enseña ahí por lo menos 4 aspectos que hablan de nuestra esclavitud. El primero, somos esclavos de una naturaleza corrompida. Pablo lo llama esto la carne, y enseña que eso afecta a todos nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos. Es por eso que desde la fe reformada se hable de la corrupción radical. En segundo lugar, nos habla de que somos esclavos de Satanás. Pablo lo llama ahí el príncipe de la potestad del aire. Sin Dios estamos totalmente a merced de sus mentiras, de sus pensamientos, de sus pasiones, de su destrucción, como el aire que respiramos. Ese es el oxígeno que llena nuestros pulmones constantemente. En tercer lugar, esclavos del mundo. Pablo lo llama la corriente de este mundo, y como un río desbordado que arrasa con todo, y podemos tener esta imagen todos en mente por lo que sucede en estos días. Así la corriente de este mundo arrasa con todo, con su sistema de ideas, de valores, de principios que no consideran a Dios. Y en último lugar, esclavos de la ira. Pablo nos llama hijos de ira. O sea, resulta que el pecado nos hace culpables y víctimas a la vez. Como un verdugo que te lleva a una ejecución segura, a una forma de existir miserable, sin nada de Dios, solo su ira. Quizás has oído alguna vez esta frase que es popular, ¿no? El cielo es el cielo porque Dios está ahí. Y el infierno es el infierno porque Dios no está ahí. Permíteme hacerle una ligera modificación. El cielo es el cielo porque Dios está ahí. Y el infierno es el infierno porque Dios está ahí. En el primero lo está con todo su amor. Y en el segundo está con toda justicia. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, habiendo establecido que todos somos esclavos por naturaleza, Jesús presenta un sacrificio suficiente que paga el rescate al completo. Es por eso que Pablo, Juan, y es la idea también de Isaías 53 que hemos leído antes, llaman al sacrificio de Jesús propiciación. ¿Qué significa esa palabra tan rara? Bueno, básicamente significa satisfacción. Jesús dejó completamente satisfecho a Dios con su sacrificio y pagó el rescate completo que necesitábamos. Así, nota que Jesús murió para Dios en primer lugar, y así de esa manera poder hacerlo luego para nosotros en segundo lugar. ¿Y a dónde nos lleva esto de nuevo? Mira, si todavía no te has acogido con fe a este rescate de Cristo, tienes que darte cuenta hoy de que aún eres esclavo a todo eso.
por poner algún ejemplo que nos pueda sonar, ¿no? Un secuestrador no va a aceptar menos de la cantidad que se ha acordado para liberarte. La justicia divina no aceptará otra cantidad para liberarte que no sea Cristo. Ese es el pago. Él es tu rescate y no hay otro. Así que confía en su sacrificio. Es suficiente. No tienes que añadirle ni una sola moneda. Tampoco podrías. Lo empeorarías. Cristo más nada es igual a todo. Cristo más algo es igual a nada. No debes añadir ninguna moneda con tus oraciones, con tus buenas acciones, con tu vida religiosa. Confía solo en Cristo y las puertas de tu cárcel se van a abrir de par en par con el perdón de Dios y la vida eterna. Pero si ya hemos sido liberados por medio de la fe en Cristo, como Pablo dice, mantengámonos firmes en esa libertad y no volvamos a vivir como esclavos a esas antiguas cosas, esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos de las ideas de este mundo. Se cuenta, y habrás oído algunas veces esta anécdota, ¿no?, que tras el acta de abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, muchos de los esclavos luego seguían viviendo con sus antiguos amos, debido a que algunos incluso ya habían nacido en esa familia y no sabían vivir de otra manera que no fuese como habían vivido toda su vida, no sabían vivir en libertad. Eso nos puede pasar también como cristianos. Hemos nacido esclavos a todo eso. Hemos sido liberados por Cristo al creer, pero ahora tenemos que aprender a vivir como libres, con la libertad que nos ha dado Cristo. Eso es, aprender que tengo una nueva identidad. Y cuando yo sé quién soy, entonces sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué hay tanta desorientación en el mundo? Porque hay una crisis de identidad. Nadie sabe qué es ni quién es. Entonces no saben cómo tienen que vivir en este mundo. Pero si tú sabes quién eres, un hijo de Dios, porque has creído en Jesucristo, entonces ahora sabes cómo debes vivir. Y debemos aprender esa nueva identidad y esa nueva forma de vida como hijos de Dios. Un sexto aspecto de este sacrificio, vamos acabando, es que es un sacrificio sustituto. El sexto aspecto a destacar de este texto nos habla de que Jesús dio su vida en rescate por muchos, y ese por se traduce también en lugar de, y eso nos está hablando directamente de que Jesús murió en la cruz como sustituto de otros. Eso es lo que dice Isaías 53, que lo hemos leído. Eso es lo que escribe Pablo también cuando dice, me encanta este texto y seguro lo tienes subrayado ahí en tu Biblia, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ese texto es conocido como el gran intercambio. El reformador Martín Lutero lo explica de esta manera tan hermosa por medio de una oración. Él dice, Señor Jesús, tú eres mi justicia y yo soy tu pecado. Tú llevaste sobre ti lo que era mío y tú has puesto sobre mí lo que era tuyo. Tú te hiciste lo que no eras para que yo pasara a ser lo que no era. En la cruz Dios trató a Jesús como nosotros merecíamos, para tratarnos a nosotros ahora como Jesús merecía. Ahora, ¿quiénes son esos muchos por los que Jesús murió? Bueno, esos muchos, sin duda nos está hablando de una cantidad, ¿verdad? Algunos aspectos, nos habla de una cantidad definida, como se enseña la muerte de Jesús, fue suficiente para todos, eficaz para muchos. Acabamos de cantarlo hace un momento, ¿verdad? Fue el rescate eficaz solo de Jesús. La sangre trae resultados, no muere en abstracto. Esos muchos son una cantidad concreta de personas que sin duda está haciendo referencia de nuevo a Isaías 53, versos 10 y 11, donde se dice que el Cristo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Y quiénes son esos muchos? Pues por supuesto, los muchos que creen. Los muchos que creen, de manera que esta sustitución concreta y definida por un número definido de personas no va en contra de la libre oferta del Evangelio a todas las personas. Los muchos creerán. Y todos los que crean son de los muchos. Así que por ello hablamos el Evangelio y lo ofrecemos libremente a todo el que crea. Ahora, los muchos nos habla también de una cantidad incontable, por contraste. Los muchos nos dicen que no son pocos. De hecho, su número es incontable. De eso nos habla Juan en Apocalipsis, cuando dice que oyó el número de los redimidos por Jesús y era
144.000, qué cifra tan redonda. No es un número simbólico como los números en Apocalipsis, que nos está hablando de un pueblo concreto, de un pueblo contado, de un pueblo bien definido. Sin embargo, inmediatamente dice que Juan se giró para ver la multitud y era una muchedumbre que nadie puede contar. ¿En qué quedamos? ¿Tenían un número fijo o eran incontables? Así son los hijos de Abraham. Mira al cielo. Salen una noche estrellada. Son como las estrellas que nadie puede contar. Así de incontables son los muchos por los que Jesús murió. A lo mejor estás pensando, ¿y por qué no por mí? Que sí, hombre, que sí, que son muchos. Pon tu fe en Él y tú formas parte de ese número también. Entra por esa puerta y serás contado entre ellos. Y esos muchos nos habla también de una cantidad variada. Los muchos nos hablan de personas de todo tipo, ¿verdad? La nación de Israel solamente era el principio del plan de Dios, no la meta final. La meta, como de nuevo nos enseña Apocalipsis, es un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Por eso es que Jesús, en Mateo capítulo 28, luego nos envía y nos dice, ahora id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor ha echado su red en toda la tierra y ahí entran peces de todo tipo. ¿A dónde nos lleva esto? Pues en primer lugar, a la seguridad de la salvación, para todos los que hemos creído. Hay un principio en derecho penal, en latín se llama non bis in idem, básicamente lo que significa es que un juez no puede demandar 2 veces o sentenciar 2 veces por un mismo delito a la misma persona, ¿verdad? Dios no va a demandar 2 veces el pago por tus pecados, primero de la mano de tu sustituto y después a lo mejor un día de la tuya también. Si tu fe está puesta en Jesús, Él te sustituyó particularmente a ti en la cruz, con nombre y apellidos. Tú puedes decir con Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que puede decir cualquier creyente. Si Jesús recibió el juicio en tu lugar, ahora solo te queda disfrutar del amor paternal de Dios en su lugar. Y en segundo lugar, nos estimula a compartir el Evangelio con muchos, como el sembrador. Él sale a sembrar en todo tipo de terrenos, habla a todo tipo de personas, sin distinción, sin prejuicios. Aún hay muchos, de esos muchos, que todavía no han creído, que todavía no han venido a la fe. Pero ¿no te anima a saber que ya están comprados? ¿Que ya el pedido está hecho? ¿Y que solamente queda que sean recibidos? El Señor nos dice en esta mañana, como le dijo al desanimado Pablo en la ciudad de Corinto, no temas, sino habla, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aún no lo has visto, pero están ahí. Es latente. Hay muchas personas por las que he dado mi vida en la cruz y esas han de creer por medio de tu predicación del Evangelio. ¿No te anima a ser un colaborador en todo ese proceso? Lo mismo nos dicen esta mañana para esta ciudad, para nuestras familias, para esta nación, en tu trabajo, en tu escuela, en cada ámbito. El famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, él decía que si los escogidos del Señor, estos muchos, tuviesen alguna marca distintiva, solamente dedicaría su ministerio a ellos, porque sabe que solo va a dar resultado entre ellos. Pero porque no tienen esa marca, entonces salgamos y hablemos del Evangelio a toda criatura. Y los muchos creerán. Y con esto llegamos a un último aspecto de este sacrificio, y es que fue un sacrificio ejemplar. Es el último aspecto a resaltar, y es el que conecta con todo el contexto de este versículo, nuestro servicio a los demás. Y la cláusula que conecta es la primera palabra del texto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese porque funciona como la razón de todo lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué debemos vivir sirviendo a los demás? Porque Jesús lo hizo. ¿Será el maestro un siervo sacrificado? ¿Y sus alumnos estarán aprendiendo de él a vivir como señoritos acomodados? Algo ahí no está funcionando, ¿verdad? Pero ¿cómo debe ser ese servicio a la luz del sacrificio de Jesús? Pues podríamos repasar otra vez todas esas características. No lo vamos a hacer. Pero sí me gustaría decírtelas de otra manera, en una frase, de forma más aplicada y de forma práctica
para nuestra vida. ¿Cómo debe ser nuestro servicio a la luz del sacrificio de Jesús? En primer lugar, no debe importarte humillarte ante quienes no lo merecen o te han hecho daño. Como Jesús, que lo hizo siendo el Hijo del Hombre. En segundo lugar, no debes esperar hasta que lo soliciten o te llamen. Como Jesús, que tomó la iniciativa y vino voluntariamente. En tercer lugar, debes buscar siempre el bien de los demás sobre el propio, como Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. En cuarto lugar, debes estar preparado para pagar un precio doloroso, como Jesús, que dio su vida. En quinto lugar, tu meta debe ser satisfacer plenamente, de manera suficiente, según lo posible, la necesidad que estás atendiendo, como Jesús, que nos rescató pagando todo el precio. Y por último, debes poner tu hombro bajo la carga de todo tipo de personas, como Jesús, que se puso en lugar de muchos. El sacrificio de Jesús modela nuestra vida ante los demás. Como dice un autor, el que cree en Juan 3:16 no debe olvidarse de practicar primera de Juan 3:16. ¿Conoces esos dos textos? Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cristiano que ha creído en este Evangelio no debe olvidarse, como consecuencia de haber creído, de practicar primera de Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Juan 3:16. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esa es la consecuencia. Y en todo esto recordamos el mismo principio que Jesús nos deja en toda esta sección y que lo mencionaba la semana pasada también. La verdadera grandeza en tu vida se mide no por la cantidad de personas que tienes a tu servicio, sino por la cantidad de personas a las que estás sirviendo. Y eso debo aplicarlo a cada contexto. Lo digo en primera persona y cada uno nos lo aplicamos, debo aprender a vivir como un siervo en mi matrimonio, a mis hijos, entre mis hermanos aquí en la iglesia, entre mis compañeros, entre mis vecinos, en cualquier contexto. Yo soy el que lleva el delantal de siervo. Yo soy el distinguido en ese sentido. Y ese es el mayor ejemplo que nos ha dejado Jesús como el siervo perfecto. Pues, dice Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En conclusión, hemos visto 7 aspectos. Si los números son simbólicos también, entonces es un sacrificio completo, es un sacrificio perfecto. 7 aspectos del sacrificio de Jesús que nos tienen que hacer ver que una mirada continua a ese sacrificio por nosotros fortalece nuestra fe y estimula nuestro compromiso también para vivir una vida de servicio a los demás, como la de Jesús. Permitidme concluir con esta ilustración sobre 2 leyendas de la mitología griega. Les han comparado muchas veces y se han usado para extraer algunas enseñanzas. Estas leyendas son el mito de Ulises y las sirenas y Orfeo y las sirenas. Se cuenta que Ulises, para no rendirse a ese canto embrujado de aquellas sirenas cuando iban por el mar, que seducían a los marineros y que los atraían hasta el mar para morir, él mandó que lo atasen al mástil del barco y que los marineros se pusieran tapones en los oídos. Y de esa manera se convirtió en el primer hombre que oyó el canto de las sirenas y no murió. Sin embargo, hay otra historia, y es la de Orfeo. Él siguió otra estrategia para contrarrestar el poder seductor del canto de esas sirenas. Él decidió entonar una melodía más hermosa, que sedujo y encantó hasta las mismas sirenas, y mantuvo a los marineros con vida dentro del barco. ¿Por qué explico esto? En todo este pasaje, en todo este contexto, Jesús está enseñando a sus discípulos a no prestar atención al canto seductor de este mundo, que se mueve por principios de poder, de dominio, de prestigio, de fuerzas, en lugar de sacrificio, de servicio y de amor a los demás. Y para lograr eso, ¿qué podemos hacer? Podríamos seguir la estrategia de Ulises, ¿no? Atarnos a una serie de reglas y de ritos religiosos, taparnos los oídos, aislarnos de todo el mundo, y quizá eso nos va a retener por un tiempo, pero nuestro corazón
sigue siendo seducido por el canto de este mundo, no ha cambiado. Para vivir con Cristo y como Cristo es mucho mejor seguir la estrategia de Orfeo. Escucha un canto más hermoso. Escucha en medio de este mundo el canto del Evangelio mientras navegas por este mundo. Ese es el canto que Jesús entonaba 1, 2 y 3 veces a esos discípulos y les decía continuamente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Escucha esta melodía continuamente, con los oídos de la fe. Esa melodía tiene una belleza seductora al oír el sacrificio de Jesús por nosotros. Y es lo que nos va a renovar, es lo que nos va a reenfocar y es lo que va a redirigir nuestro corazón para atraerlo más a Él, para mantenerlo con Él y para imitarle en su vida de servicio y de sacrificio por los demás. Amén. Oremos, iglesia. Oh Padre, gracias te damos por tu palabra. Ella es alimento para nuestra alma, ella nos confronta y a la vez nos consuela. No hay nada que pueda lograr lo que tu palabra consigue con nosotros por el Espíritu Santo. Te rogamos que ella en este día nos esté permitiendo mirar con los ojos de la fe. Pon fe donde no la hay, aviva la fe donde está apagada y mirar con los ojos de esa fe al Calvario, a ese siervo perfecto, a tu Hijo eterno, allí sacrificado, sirviéndonos a nosotros. Que eso nos transforme, que eso nos atraiga a Él, que eso nos mantenga al lado suyo por medio de la travesía en este mundo, que no nos seduzcan más los cantos y los principios y las melodías de este mundo, sino que nos quedemos con Él y a la vez eso nos esté transformando, que al mirar su gloria seamos transformados de gloria en gloria a su misma imagen y nos convierta eso también en servidores que se sacrifican también por el bien de los demás y son un vivo ejemplo de su Evangelio. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Pues